Y estamos ahora con nuestra cara amiga, una estratega, consultora política venezolana, María Corina Roldán, popularmente llamada Maco. Maco está en Chile ahora, que Sí, ahorita tiene, estamos que tiene aquí. nuestro mismo uso horario. Chile tiene nuestro mismo uso horario. Estamos en... Y ya finalmente estamos coincidiendo en el horario. ¿Cómo te va, Maco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maco? Un placer enorme de que estés No, nuevamente en contacto con nosotros, ¿eh? un placer para mí que me invites nuevamente. Pues todo muy bien, por aquí ya en el sur del mundo, pasando frío. Ah, en el sur del mundo, mira que acá hace frío también, ¿eh? Sí, estoy Acá en claro. Asunción, en Paraguay, hace frío, hace frío. Mira cómo yo estoy acá con la garganta, un desastre, muchísima gente. Pero bueno, hay que seguir. ¿Cómo que se suele decir? A mal tiempo, buena cara, dice. Y Así el es. rostro tuyo es tan lindo porque pues, yo no quiero ni siquiera escucharte, quiero mirarte nomás. Y yo Ay, sé no que digas. sos tan positiva, cuando uno te mira nomás, voy a tener la sonrisa en los labios y estás ahí en el labio, la sonrisa en el labio. Y vos representás a Venezuela. ¿Y cómo puede estar mal un país si tiene una ciudadana así tan cálida como Maco, descendiente de los que estuvieron ahí haciendo sus primeras armas seguramente en Venezuela, un país fabuloso que al parecer está pasando no tan bien últimamente? La Unión Europea prepara una misión con 100 observadores para fiscalizar las elecciones en Venezuela, supuestamente. Pero el gobierno de Maduro, ahora, esto ocurrió hoy, retira la invitación a la Unión Europea para observar. Venezuela retiró la invitación a la Unión Europea para que observe las elecciones Efectivamente. presidenciales del Bueno, 28 ahí de está julio. el audio que se escucha, bueno, para observar las elecciones presidenciales. Pero yo quiero que nos diga algo respecto a este impasse o a esto que dijo sí en un principio y ahora dice no, el gobierno de Nicolás Maduro. ¿A qué ¿Por qué se da esto? María Claro. Corina Roldán, adelante, te escuchamos, a ver. Bueno, gracias Bruno. Efectivamente, como ya lo habíamos conversado en la última vez que nos encontramos y que efectivamente estábamos hablando precisamente de la arbitrariedad en la que no permitieron que María Corina Machado se inscribiera Uh-huh. para la candidatura presidencial y que además tampoco permitieron que se inscribiera la candidata que ella iba a poner a su cargo, que se llamaba en su momento Corina Lloris. Antes de todo esto, lo cierto es que hubo un acuerdo que se realizó en Barbados, una negociación, en la cual evidentemente se hicieron varios acuerdos, valga la redundancia, Sí, sí, claro, está bien. sí, entre los cuales estaba, pues por supuesto, garantizar unas elecciones libres, transparentes, que se hicieran acorde a la normativa que está escrita en la Constitución venezolana, entre los cuales también se había acordado quitar la inhabilitación a los candidatos que estaban inhabilitados, y entre los cuales también se había acordado el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea, bueno, Estados Unidos levantó las sanciones, la Unión Europea las volvió a imponer en el momento en el cual claramente pues no estaban cumpliendo, el régimen de Maduro no estaba cumpliendo con su parte del acuerdo. Sin embargo, se les había hecho una invitación abierta a la Unión Europea para que asistieran como en calidad de observadores Sí. a este proceso electoral, cumpliendo con ese tipo de acuerdos que se habían hecho en la negociación de Barbados. Sin embargo, la persona que es conocida como la segunda del chavismo, que al final es el presidente del PSUV, que es el partido del chavismo, se llama Diosdado Cabello, él dio unas declaraciones en las que instó al CNE a retirar, a revocar esta invitación a la Unión Europea, porque, cito, dice, yo no sé qué irá a hacer el CNE, están invitados la Unión Europea, pero son muy torpes, no tienen moral para sancionar a ningún venezolano. Ah, ¿Por sí. qué? Porque los sancionados de la Unión Europea está Elvis Amoroso, que es el propio presidente del CNE, y otros dos diputados que pertenecen al chavismo.
Lo cierto es que, y esto es muy importante, la Unión Europea justo en estos días había dado unas declaraciones con respecto a esta misión que estaban levantando para hacer el proceso de observación electoral, y en esas declaraciones ellos precisamente estaban diciendo que parte del proceso de observación electoral pasaba por velar que las elecciones se estuviesen realizando de forma, según lo que se había acordado en Barbados, que era de forma transparente y apegada a la normativa, y pues por supuesto justas y limpias, ¿no? Esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque hemos visto a lo largo de la historia de Venezuela con el chavismo presente que los procesos de fiscalización externa, de alguna u otra forma, siempre los han tratado de truncar o siempre los han tratado de bloquear. ¿Por qué? Porque en los procesos electorales, y como lo conversamos en la última entrevista con el chavismo, hay una desventaja notoria para la oposición venezolana, no solo en el proceso de inscripción de candidaturas, como ocurre, por ejemplo, o como ocurrió con María Corina Machado, como ha ocurrido con otros políticos que se encuentran inhabilitados, el caso de Capriles, que fue el último candidato a la presidencia que se midió con Maduro, que realmente tuvo un clamor popular importante, entre los cuales, bueno, también hay persecución política fuerte. Actualmente recordemos que hay un grupo de personas que militan en el partido de María Corina Machado, que se llama 20 Venezuela, que están refugiados o que han estado refugiados pues, en distintas embajadas. También que han tenido que solicitar asilo por persecución. Otros que lastimosamente pues, están presos, como es el caso de Rocío San Miguel, como es el caso de Dinora Figueroa, que fue diputada. Entonces, lo cierto es que la persecución no ha cesado, lo cierto es que las condiciones electorales siguen siendo muy precarias para hablar de unas elecciones limpias, transparentes y apegadas a la normativa. Y lo cierto es que eso va a continuar siendo así, porque al final ese es el modus operandi que ha llevado el chavismo a lo largo de los años y que ha incrementado, ¿no? Porque lo cierto es que sí, ellos llegaron democráticamente al poder, pero en la medida en la que se han mantenido en el poder, han roto con la institucionalidad. La ruptura de la institucionalidad en Venezuela, sobre todo, se dio con la constituyente que se aprobó en el gobierno de Chávez. Ahí fue donde inició un debacle que generó esta ruptura de la institucionalidad, en la cual podemos encontrar situaciones y circunstancias en las que magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o rectores del Centro Nacional Electoral militan en el partido del chavismo, que si ya tú militas, pues claramente no puedes ser árbitro, si ya tú militas no puedes impartir justicia. Entonces, esa ruptura de la institucionalidad ya hace que cualquier proceso de fiscalización hace que ellos salgan raspados en la materia, o sea, que ellos saquen 0-1 en el proceso, y pues una voz de la Unión Europea, de observadores de la Unión Europea, es mucho más fuerte a nivel internacional que unos observadores que vengan por el foro de Sao Paulo. Haz de cuenta, ¿no? Decime una cosa, perdón que te interrumpa, muy interesante la descripción tuya de todo este proceso. ¿Cuándo son las elecciones realmente ahí en Venezuela? ¿El 28 de julio puede ser? Sí, 28 de julio, que es el día del cumpleaños de Chávez. El día del cumpleaños de Chávez, son las elecciones en Venezuela. ¿Y cómo está el espíritu? Vos estás en Chile y vos sos venezolana, pero estás en Chile ahora. Sí. Y toda esta gente de la diáspora, los venezolanos que están en diáspora, que salieron de su país por, ya sabemos, las cuestiones obvias. ¿Esta gente puede votar en estas elecciones próximas? ¿También puede votar esa gente o tranquilamente ya son otros seres de otra galaxia para los señores que manejan o que van a manejar las elecciones ahí en Venezuela? Bueno, sí y no. A ver,
efectivamente hay un proceso abierto para la votación de venezolanos radicados en el extranjero, en países en los cuales haya embajada venezolana. Recuerda que hay muchos países que han roto relaciones con Venezuela, sobre todo cuando se dio el proceso de Guaidó, que desde los cuales, desde ese momento, pues ya no hay embajada. Por ejemplo, no hay embajada de Venezuela en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay un grueso importante de la diáspora venezolana. Sí, muchísima gente venezolana hay en Estados Unidos. Y esa gente no puede votar, entonces. No pueden votar, por ejemplo. Pero entonces es una farsa absoluta y total. Sí. No, y además también habla de un proceso de inscripción, porque, por ejemplo, estamos hablando de una diáspora que ya alcanza los 8 millones de venezolanos. Te podés imaginar. 8 millones, mucha cantidad de personas. 8 millones. Más que la población de Paraguay. 8 millones de personas. Exacto. Y el padrón electoral de votos en el exterior antes de esta nueva renovación era de 150.000 venezolanos. Porque el proceso para inscribirse y votar en el exterior es sumamente engorroso y complejo. Entonces, al final... Es complicado adrede, a propósito, ¿verdad? Sí. Es complicado a propósito, ¿verdad? Exactamente. Y además de eso, a eso le tenemos que agregar algo, que lo cierto es que también la diáspora venezolana es de todas la más escéptica en un proceso de cambio de Venezuela. Entonces, incluso ocurre dentro de esta población, hay un porcentaje importante de venezolanos que tampoco se someten a intentar siquiera inscribirse para votar en el exterior porque tienen la percepción o existe una opinión popular en la diáspora venezolana de que no hay posibilidad de cambio a través de elecciones. Qué bárbaro. Decime, ¿y Guaidó? ¿Desapareció Guaidó? ¿Qué realmente significa Guaidó para los venezolanos ahora? ¿Y por qué él no es uno de los candidatos posibles? Porque acá hay varios candidatos, estoy viendo ¿cómo que se llama? Hay un punto importante. Sí, ahí hay varios candidatos que son de oposición, pero son una posición que nosotros llamamos la oposición de los alacranes, porque en realidad es una oposición ad hoc del chavismo. Sí. Son financiados por el chavismo. Pero mira, en el caso específico de Guaidó, él actualmente está exiliado en los Estados Unidos. Sí, está exiliado en los Estados Unidos. Lo cierto es que hay un punto que se requiere entender en el caso de la población venezolana, y es que la población venezolana es una población tremendamente emocional, ¿ok? Y nosotros también en nuestro inconsciente colectivo somos profundamente mesiánicos, o sea, lastimosamente es un proceso tal cual como, y digo mesiánico porque es un proceso tal cual como el de Cristo, o sea, puedes elevar a una persona al punto más alto, pero en el momento en el que tus expectativas no sean cumplidas, lo crucificas inmediatamente, a pesar de que el proceso no se haya cumplido por factores externos. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo viéndolo desde la perspectiva más pragmática como estratega política, en el caso de la estrategia de Guaidó, se siguió un tipo de fórmula que existe dentro de la ciencia política que es para derrocar autoritarismo. Simplemente que es una fórmula que cuando hay carencia de institucionalidad no funciona, porque necesitas un deje institucional de institucionalidad para que todos esos factores que hacen medidas de presión y que generan una acción dentro del bando opresor requieren algún gramo de institucionalidad, ¿no? Bueno, porque él debería, yo soy neófito en esta historia, y soy extranjero y qué sé yo, y a la distancia estamos hablando, pero a mi criterio, con toda esa popularidad que tuvo alguna vez, ¿por qué no se ponía él como cabeza, digamos, para enfrentar al chavismo en este caso, o sea, a Maduro? ¿Por qué Guaidó no fue el seleccionado para encabezar la oposición allá? Es muy simple la pregunta. Porque esa popularidad que te estoy diciendo que eventualmente creció como espuma, decreció como la misma espuma. O sea, actualmente... ¿Y se debió a qué? ¿A la mala actuación de él o que no consiguió los propósitos? A la propia desilusión de la sociedad venezolana. Es lo que te estoy diciendo, la sociedad venezolana es excesivamente emocional. Crucifica, literalmente crucifica a
a los políticos que no cumplen con sus expectativas. ¿Y qué esperaba la ciudadanía venezolana de Guaidó? Que seguramente no cumplió porque no le dejaron cumplir, porque X razones se sabe, pero ¿y por qué no lo siguen apoyando a él? Porque él reunió a millones de personas y toda América estaba pendiente de Guaidó, que supuestamente era el presidente, el otro presidente de Venezuela, y ahora como desapareció. En términos constitucionales sí era presidente encargado porque había vacío de poder. Pero, y había vacío de poder, ¿por qué? Porque esas elecciones fueron inconstitucionales porque fueron convocadas por el mismo Maduro y no por el CNE a través de la Asamblea Nacional. Entonces, había básicamente un vacío de poder, pero claramente todo político tiene que tener no solo la institucionalidad, sino la capacidad de ejercer el poder. Y él no tenía la capacidad de ejercer el poder. Entonces, la institucionalidad al final se queda en el aire. Y nuevamente, es lo que te digo, hubo desilusión de parte de la sociedad venezolana y la sociedad venezolana ahorita no se va a movilizar por Guaidó ni que llueva, truene o relampaguee. O sea, fíjate incluso lo que pasó con María Corina Machado, que María Corina Machado no la dejaron inscribirse a su candidata. Habían candidatos opositores inscritos, como es el caso de Rosales, que no es una oposición comprada por el chavismo, y aún así, dentro de la opinión pública venezolana, no había intención ninguna de moverse por nadie que no fuera María Corina. Entonces, esa oposición tuvo que pactar con María Corina para que María Corina, a su vez, le levantara la mano a Edmundo González, y ahí es donde la sociedad venezolana se mueve. Por eso te digo, la sociedad venezolana es una sociedad muy compleja para hacer estrategia porque también es muy emocional. Si las cosas no se hacen como la sociedad venezolana dice, no se hacen. Así es. Sí, bueno, pero tienen que fabricar que se haga algo porque no pueden seguir estos señores manejando a su antojo toda la vida de millones de... ¿Qué población tiene Venezuela? ¿Tiene 40 millones? ¿Cuánto? 30 millones de personas. Bueno, sí, Colombia tiene 45 millones o 50 y Venezuela tiene 30. Aquí yo estoy con este comunicado de la Unión Europea. La Unión Europea lamenta profundamente la decisión unilateral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de retirar su invitación a observar las elecciones presidenciales. El pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, obviamente, respaldadas por la observación internacional, incluida la de la Unión Europea, que tiene un largo y distinguido historial de observación independiente e imparcial, de conformidad con el Acuerdo de Barbados, firmado por las autoridades de Venezuela y partidos de oposición, que establecía específicamente que la Unión Europea sería invitada a observar las elecciones. Hacemos un llamado al Consejo Nacional a reconsiderar su decisión. ¿Y qué va a decir el Consejo Nacional? El Consejo Nacional Electoral, y esto es algo también muy importante que tenemos que considerar en la costumbre histórica de cómo se han llevado los acontecimientos. El Consejo Nacional Electoral ya no va a retirar la decisión de revocar esa invitación. Realmente el costo, normalmente enfrentar a la comunidad internacional en este tipo de ámbitos genera siempre miedo en países donde existe la institucionalidad. ¿Por qué? Porque te eleva el costo de salida del país, ¿cierto? Lo cierto es que ya a ellos no les interesa elevar el costo de salida. O sea, estamos hablando de que ellos han expulsado a miles de organismos del país más de una vez en distintas ocasiones, se han metido contra ONGs, contra trabajadores de la sociedad civil. O sea, genuinamente al régimen de Maduro le resbala hacer este tipo de acciones. Y si te fijas, en los acuerdos de Barbados hasta ahora no han cumplido con ninguno. Sí, che. Con ninguno. Y realmente para ellos
que quedar mal ante la comunidad internacional es transparente. Quedar mal ante la sociedad venezolana es transparente. Ellos se encuentran ya absolutamente atornillados al poder, porque eso es un autoritarismo hegemónico. Es esto al final. Bueno, y acá tenemos el comunicado de la contraparte, Comando con Venezuela. Nicolás Maduro no podrá evitar la observación electoral popular ante la arbitraria decisión por parte del régimen de revocar la invitación expedida a la Unión Europea para que desplegara una misión de observación electoral de cara al 28 de julio. Nos dirigimos a todos los venezolanos y a la comunidad internacional en los siguientes términos. Bueno, y esta decisión no evitará lo que todos sabemos que ocurrirá el 28, que es la contundente victoria del cambio que representa al candidato de la unidad, Edmundo González Urrutia. Está a la cabeza de la oposición allá en Venezuela. Punto 2, el régimen recurre a evitar que vengan los observadores de la Unión Europea para justamente que no se someta toda esta elección que se llevará a cabo a la observación internacional calificada, pero no podrá evitar someterse a la observación electoral popular que ejerceremos con determinación los millones de venezolanos que votaremos el próximo 28. Y el espíritu de Venezuela, el venezolano ahí de la calle, ¿cómo es respecto a esto? Porque, bueno, este comunicado del Comando con Venezuela es firmado por María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, que es el candidato a estar ahí por la oposición en el Palacio... ¿cómo que se llama el palacio? Miraflores, y Omar Barbosa, secretario ejecutivo, Plataforma Unitaria. ¿Cuál es el espíritu que reina en la calle, en Venezuela, en tu país? Si vos no estás ahí físicamente, pero te comunicás con tus familiares, con qué sé yo. ¿Cuál es ese espíritu? A ver, ¿es un espíritu de lucha? ¿Van a ponerse ahí, van a salir a las calles a manifestarse los venezolanos o ya entregan nomás directamente lo del 28 de julio? ¿Cómo es? Mira, efectivamente el venezolano ahorita nuevamente tuvo un resurgir de la esperanza y va a salir a votar, pero lo que sí veo difícil es manifestarse en las calles. Recordemos que nosotros hemos vivido ciclos de manifestaciones, entre las cuales está el 2019, el 2014, el 2017 y el 2018, que fueron ciclos de manifestaciones muy fuertes que dejaron una cantidad de muertes impensables y que no se ha hecho justicia por ninguna de esas muertes. Entonces, lo cierto es que ya el venezolano que está en Venezuela, ha perdido... el norte está cansado. No es el norte, sí está cansado, pero al mismo tiempo le ha perdido la efectividad, o ve que no tiene efectividad protestar, sino más bien tiene mucho dolor, porque significa perder hijos, hermanos, familiares, amigos, asesinados en un proceso de protestas y que genuinamente pues no pase nada, porque por más que te vayas a la Corte Penal Internacional, ellos van a levantar un informe, pero nadie va a hacer nada por eso. Bueno, es una pena todo lo que está pasando, porque yo tengo acá amigos venezolanos que están acá dentro de la supuesta diáspora, están instalados, tienen familiares acá en Asunción y por supuesto vienen acá y qué sé yo. Y yo los invité varias veces y nadie quiere hablar porque nadie quiere exponerse por temor a represalias, porque tienen también estos señores acá familiares allá en Venezuela. Y es una historia así muy particular la que se vive. Entonces uno no sabe cómo hacer notar el descontento, porque está bien, uno es foráneo, es extraño. Para los venezolanos uno quiere apoyar todo esto de la mejor forma, pero sabemos que como que están aprisionados, están presos, estando no en el país de origen de ellos, ¿verdad?
Hablo de Claro. Venezuela. El que está acá en Paraguay también sigue estando preso, por ejemplo, porque no puede hablar, no quiere hablar por temor a las represalias, como bien suponemos que van a ver si es que sale de la línea alguien que pueda decir no sé qué cosa del régimen de Maduro. Durante los últimos 25 años, el gobierno de Venezuela ha estado controlado por el chavismo, el movimiento socialista que comenzó con la elección democrática de Hugo Chávez en 1998 y que desde entonces se ha vuelto más autoritario, lo que nos decía acá Maco. Cuando Chávez murió en el 2013, su protegido Nicolás Maduro, ganó la presidencia por un margen estrecho. La economía de Venezuela se desplomó hace casi una década, lo que provocó uno de los mayores desplazamientos del mundo en la historia de Latinoamérica. El flujo de venezolanos y otros migrantes hacia Estados Unidos se ha convertido en un tema dominante en la campaña presidencial estadounidense. ¿Y cuántos? Entonces, 8 millones de venezolanos hay allá en La diáspora ya está compuesta por 8 millones de la venezolanos. diáspora en general, en toda América, ¿verdad? No, en todo el mundo. En O sea, todo la el mundo. diáspora, sí, en todo el mundo. O sea, Hay venezolanos hasta en el país que menos te imagines en este momento, hay venezolanos. Mm. Pero lo que quiero decirte con esto es que sí, efectivamente el venezolano que sí se encuentra en Venezuela ha levantado la esperanza nuevamente y sí, va a salir a votar masivamente. Es un sentir popular, es un sentir que va a ocurrir, pero nuevamente, y esto yo siempre soy muy enfática con esto porque a diferencia de mis compatriotas, yo no me dejo llevar por las emociones, también por el trabajo que yo tengo. Yo veo la política de un punto de vista muy pragmático. Todo depende de dos factores que no estamos viendo, y esos dos factores son aspectos que pueden estar ocurriendo netamente en lo que yo llamo el backstage político, lo que nosotros no vemos, que es las negociaciones que se estén dando tras puertas para poder llevar a cabo ese triunfo. Y lo digo ¿por qué? Porque aquí no importa que tú movilices a todo el país, que ganes por 90% de los votos, no importa. Aquí lo importante es que ellos reconozcan esa votación. Y eso pasa por un proceso de negociación que no tiene que ser público, que no debe ser público, y que además debe considerar en sí mismo una transición. O sea, esa es la gran traba entonces, porque ellos pueden reconocer como no. Exactamente. Supongamos que pierdan lo mismo, ellos pueden decir que no y bueno, siguen ahí tan campantes ellos y nadie protesta llegado el momento. ¿Cómo es eso? Y lo segundo, pero ya, porque todavía no solo es el tema de la negociación, sino lo segundo, que es muy importante, es tener una estrategia para enfrentar el día de. Las elecciones se ganan el día de la elección, a pesar de que tú hagas campaña, que te posiciones. Sí, el día de la... Sí, por eso decía. Se ganan las campañas. De Pero hecho, como resultado, pero perdóname, Marco, pero como resultado, el gobierno de Maduro puede reconocer como no, supongamos, la victoria posible de la oposición. Puede reconocer como no. Y si no reconoce, continúa Maduro ahí por sécula seculorum. ¿Cómo es el asunto? Pero por eso es que tienen que pasar por el proceso de negociación que está en el backstage político que nosotros no estemos viendo. ¿Por qué? Porque cuando lo haces ya demasiado público, al estilo de Barbados, al estilo de Noruega, pues eso al final, pues ellos van a seguir poniéndose la capucha de que nosotros somos revolucionarios y nosotros no nos vamos a doblegar ante la oposición. O sea, tiene que ser una negociación en la que tú te sientes y efectivamente pongas los puntos sobre la mesa sobre lo que es una transición y qué se va a negociar para que esa transición se dé. ¿Y quiénes son los que tienen que dar ese paso? ¿Quiénes son los posibles negociadores de esto que estás hablando vos? Pues por supuesto el chavismo y la oposición, o sea, ellos son los que se tienen que sentar. No, ya sé, pero a nivel de la oposición, ¿qué figura podría dar, digamos, ponerse fuerte para negociar con Maduro y su gente? Con Venezuela. O sea, al final, los procesos de negociación tienen que darse con un vocero o un representante de ese comando, pero eso no lo puedo decir yo ahorita, ni puedo elegirlo yo. Ellos sabrán quién es la persona que está más apta para sentarse a negociar, porque por ejemplo, si tú me preguntas a mí como estratega, yo diría que María Corina Machado no sería la persona.
no sería en lo absoluto ¿Y la qué persona. pasa si es Guaidó, por ejemplo, la persona, como No, negociador? Guaidó no entra ni siquiera en el comando. Guaidó no entra en nada en este momento. Guaidó no solo es exiliado por el chavismo, sino por Venezuela entera. O sea, Sí, che, olvídate de Guaidó. Él tiene a nivel de encuestas, él ahorita tiene un nivel de rechazo casi tan igual que el de Maduro. O sea, ese che. nivel. Qué bárbaro. Sí. Bueno, son 10 millones de desplazados los venezolanos. 8. Acá dicen en el 2022, según el historial 2022, número de refugiados por país y estado de la aplicación. En el 2022, hace 2 años, se registraron casi 10 millones de desplazados venezolanos en el extranjero. Se redujo entonces a 8, me decís vos. ¿Está bien? Bueno, no creo que se haya reducido. Yo simplemente me estoy fiando por las estadísticas. No importa, pero bueno, 8, 10, qué sé yo, 11, 12, es mucha gente. Y esa gente que no está físicamente en Venezuela puede votar, por supuesto, estando en Tangañica, porque es venezolana esa persona, y tiene que votar. Y no puede ser que no se les dé la posibilidad del voto a esta gente que por razones obvias salió de su país, pero sigue siendo venezolano o venezolana esa persona, y tiene que esa persona tener el derecho de votar, donde sea que pueda hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, pero vos me hablabas de países que ya rompieron diplomáticamente con Venezuela. ¿Cuáles son esos países acá de la región nuestra, por lo menos? ¿Te acordás? Sí, eso, mira, te digo, sé que evidentemente Estados Unidos, porque estos fueron los que rompieron relaciones durante el proceso de Guaidó, ¿ya? Sí. Entonces, sé que estaba Estados Unidos, sé que en su momento estuvo Colombia, pero ahorita con la llegada de Petro regresaron las embajadas a Colombia. Antes no había embajada en Colombia, que Colombia es uno de los países que ha sido más de receptor más de migrantes. Allá hay más de 2 millones de venezolanos, de hecho. Tengo entendido que también hubo un proceso ahí en Perú, que fue bien extraño. En Ecuador, en algún punto, no hubo embajada. No sé si la habrán rehabilitado, honestamente. No le he seguido la pista a eso. Aquí en Chile sí hay embajada. En Argentina también había embajada, porque en su momento estaba Fernández Kirchner. Y acá en Paraguay, Santiago Peña restablece o está restableciendo las relaciones con Venezuela y reconoce a Maduro como presidente. O sea que los venezolanos que estén acá en Paraguay, si esto se concreta o se acepta de que Paraguay tiene ahora de vuelta relaciones diplomáticas con Venezuela, quiere decir que estos venezolanos de acá, de Asunción de Paraguay, van a poder votar entonces, ¿o no es así? Tampoco. No, porque tuvieron que haber inscrito previamente en el proceso de registro electoral que se hizo a inicios de este año. Y como no había embajada, pues no se inscribieron, entonces ya no van a poder votar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ¿y en qué quedamos ahora, querida Maco? A ver, ¿dónde estamos pisando y qué tenemos que, para adelante, cómo se van a desplegar las cosas? A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué posibilidades tiene la oposición? Porque esa también sería una consulta. ¿Qué posibilidades tiene de arribar la oposición por un lado? Por otro lado, si gana la oposición hipotéticamente, ¿dejarán que su representante gobierne ese país del norte de América del Sur? Y los chavistas van a cruzarse de brazos, los señores de Maduro y compañía. ¿Y cómo va a ser esa, digamos, la transacción ahí posible? Supongamos que ocurra esto, que va a ser la panacea, va a ser algo espectacular, ¿verdad? Supongamos que gane la oposición. ¿Cómo se comenzaría a gobernar ese país? Porque ese país que tiene ahí 30 millones, pero no sé si se contemplan los 8 o 10 que salieron, está siendo manejado por el mundo del Nicolás Maduro. ¿Y cómo se les va a dejar gobernar a gente
foránea que ingresa después de no sé cuánto tiempo al Palacio de Miraflores. ¿Ustedes no piensan en eso? Sí, por supuesto. Es que tienen que pensarlo, porque a ver, y aquí me hiciste 3 preguntas. Primero, ¿cómo se ve la campaña? La campaña hasta ahora no ha habido ningún tipo de sorpresa. Ha ocurrido las arbitrariedades que ya se esperaban previamente que iban a ocurrir, pero bueno, sigue viento en popa ahí gestándose la campaña. Lo segundo, ¿cómo es posible hacer realidad para la oposición lo que están buscando? Como ya te lo había dicho, lo más importante es lo que está ocurriendo en el backstage político, que es lo que no podemos ver. Primero, la estrategia del día D, porque tiene que haber un proceso de defensa del voto que involucre los benditos centros de votación fantasmas. También hay eso, también están esos. Sí, claro que sí, hay centros de votación Centros de votaciones fantasmas. Sí. ¿Y en qué cantidad? ¿En qué cantidad? Eso se desconoce. Eso tienes que hacer inteligencia para poder llegar a eso y poder saber cómo hacer la defensa del voto. Esto es algo nuevo para mí. Centro de votaciones fantasmas o centros fantasmas de votaciones. Esto nunca ocurrió, por lo menos que yo sepa, acá en Paraguay no ocurrió eso. Y mira que pasamos por mucho acá. ¿Y desde cuándo se inventó eso? ¿Ahora, este año nomás? Eso fue en una elección que no recuerdo si fue en plena pandemia o fue pospandemia, de un intento de constituyente que hicieron, obviamente para minalar el tema de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional estaba agarrando evidentemente mucho poder porque estaba liderada por la oposición, y ellos la única forma que tenían era para suprimirlo era generar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces crearon unos centros de votación en unos estadios, que era supuestamente por la contingencia del COVID. Sí. Y esos centros de votación, al final, no hay un registro real que tú puedas ver cuál es el padrón electoral que vota ahí. Además que, bueno, cuando tú te metes en la página del CNE, si yo meto la cédula de mi bisabuelo, muy probablemente mi bisabuelo sale como votante, a pesar de que murió y no lo conocí nunca. Murió hace muchísimos años. Hay además, acuérdate que el SAIME, que es el centro de identificación del venezolano, donde se sacan las cédulas, los pasaportes, las nacionalizaciones, hay una cantidad de chinos, iraníes, rusos que han sido nacionalizados y que votan, por supuesto. Entonces, lo cierto es que está muy maleable el tema de los... O sea, se hace lo que dice Maduro y sus secuaces, muy simple. Fíjate que en la última elección, que fue la que era como un referéndum consultivo por el territorio del Esequibo, se registraron supuestamente 10 millones de votantes, pero hay registro de los centros de votación en las calles absolutamente vacíos. Vacíos. Entonces, nadie sabe dónde salieron esos 10 millones de votantes, por ejemplo. Bueno, decime, yo te agradezco infinitamente, hay tantas consultas y preguntas, pero tenemos que ir cerrando, porque ya estuviste demasiado con nosotros en el buen sentido. Te debemos tanto a vos, Mako, siempre buena onda, positiva, siempre predispuesta. ¿Qué va a pasar el 21, el 28, el 28, el 28? Según vos, ¿va a ganar Maduro irremediablemente? Depende de lo que esté ocurriendo en el backstage político que no estemos viendo. O sea, depende de la estrategia del día D y depende de las negociaciones que ellos estén teniendo. Si esos dos factores se cumplen, gana la oposición. Si esos dos factores no se cumplen, va a ganar Maduro. O sea, esa es la situación. Ya esto no es algo que se pueda medir por campaña, por opinión pública, por encuestas. O sea, eso es algo absolutamente aparte, en el término... Tras bambalinas. Exactamente, tenemos que ver qué está pasando, o sea, no ver, porque eso es al final algo que... Pero según lo que ocurra en el tras bambalinas, al final es lo que nos va a terminar diciendo cuál es el verdadero resultado. Y después, además de estas dos estrategias, la oposición también tiene que prepararse para la estrategia de transición, porque es lo que tú decías, esos no van a llegar a abrir la puerta a Miraflores y ya llegamos nosotros. O sea, tiene que haber y tiene que existir una transición, porque un país que quebró completamente la institucionalidad tiene que pasar por un proceso de reinstitucionalización. Claro, y eso va a ser lo más difícil, eso va a ser mucho más difícil.
más difícil que obtener la victoria posible, supuestamente. Eso va a ser lo más difícil. Bueno, querida María Corina Roldán, vos tenías tu otro apellido que era importante. Robles. Robles. Vos sos una roble, pues. Vos sos una de madera de roble, sos fuerte, sos espectacular. María Corina Roldán. Gracias. Robles. Bueno, Maco, muchísimas gracias, especialista en comunicación política, opinión pública, pero vos sos del mundo, porque estás un día en México, otro día en Ecuador, otro día en Chile, y después, ¿cuánto tiempo hace que estás en Chile vos? Llegué la semana pasada. Antes de Chile estuve en Puerto Rico y en Miami. En Puerto Rico, en Miami. Che, ¿y cómo está Chile con Boric? Así rápidamente, ¿cómo está? ¿Se lo quiere a Boric o Boric? ¿Se lo quiere o tiene rechazo también él ahí? Tiene bastante rechazo, de hecho creo que no levanta un poco más del 25% de aprobación. El chileno, la sociedad chilena también es castigadora, no creas que no. Es una sociedad bastante compleja en ámbitos electorales y en ámbitos políticos. Pero bueno, aquí estamos preparándonos para la elección venidera del 27 de octubre, que es las municipales y regionales. En Chile, en Chile. Te estaré contando, sí. Bueno, y también Santiago Peña asistirá a la toma de posesión del reelecto presidente Nayib Bukele. ¿Vos no estarías por ahí, Marco? ¿No iría a El Salvador vos? La verdad es que creo que si me invitarían tampoco iría, porque eso es una reelección inconstitucional. También. Inconstitucional es según tu óptica, ¿verdad? Claro, porque la Constitución de El Salvador es muy clara, no existe reelección. Y él se las amañó para ser reelecto. Sí. Eso no es democrático. Entonces... Y vos sos democrática. Yo soy activista por la democracia. Porque yo sé cómo se construye un autoritarismo, lo viví y sé las consecuencias que pueden tener. Sos campeona, te felicitamos. Un aplauso para Maco. Muchísimas gracias, María Corina Roldán Robles, desde Chile, me imagino Santiago. Bueno, y aquí Santiago. Muchas gracias, nena, muchas gracias.